Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Vamos Somos Chilenos, aquí desde Radio Portales, y les saluda Rodrigo Díaz Lluvero y me encuentro, como siempre, en la compañía de Martín Álvarez. ¿Qué tal, Martín? Y Rafael González. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana? Muy bien, aquí feliz nuevamente estar acá con ustedes conversando de actualidad y de la región. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente ha sido una semana bastante intensa, muy noticiosa en lo político, en lo comunal, en lo internacional y efectivamente queremos entrar a discutir sobre lo que ha sido esta semana con muchas e interesantes novedades. Bueno, para comenzar hablando de novedades, ya tenemos un nuevo gabinete. El gabinete del presidente electo, que aún no asume, que ya está dando que hablar y que también empieza a fijar, digámoslo, lo que es el tono de la futura oposición. A ver, lo primero que quiero hacerle la consulta y también para que nuestros auditores vayan reflexionando, ¿qué les parecen los nombres de este gabinete? Todo el mundo ya comenta que tiene un perfume de lo que fue el primer gobierno de Sebastián Piñera y sabemos que ese primer gobierno a poco tiempo tuvo que dar una frenada más o menos espectacular y terminar metiendo de emergencia a los viejos tercios de los partidos políticos por la necesidad de tener mayor manejo, sobre todo en ciertas áreas. Así que parto contigo, Rafael, ¿qué te parece? Partamos, abramos los fuegos, pues. Tirémonos a la piscina. Mira, yo creo que lo que está haciendo el presidente José Antonio Kast ya está mostrando un hilo conductor bastante interesante y que marca una diferencia sustantiva con lo que es el gobierno saliente, no solamente en la conformación del nuevo gabinete, sino que a propósito de todas sus relaciones que está generando a nivel internacional. Recordemos que ya ha hecho diversas visitas a dignatarios de otros países cercanos y que también tiene preparado también una nueva gira internacional por Centroamérica. Pero este nuevo gabinete, que si bien curiosamente muchos de los nombres se fueron conociendo paulatinamente a través de la prensa y que uno generalmente entraba a decir de que aquel nombre que se trata por la prensa se termina quemando. En este caso no fue así, sino que pudimos confirmar el día de la presentación la gran mayoría de los nombres, salvo una excepción que también ocurrió por una situación bien difícil de entender, que fue a propósito del ministro de Minería y que su empresa lo haya confirmado con algunas horas de anticipación, adelantándose a la decisión presidencial. Ahí hubo claramente una torpeza por no darle un calificativo distinto, porque claramente quizá habría sido designado si no hubiese sido anunciado en forma preliminar. Sí. Pero tú manifestabas de que hay una visión un poco técnica, porque efectivamente muchos de los nombrados provienen del mundo privado, son personas exitosas en el mundo privado, pero eso también es un plus y hay que dejarlos que en este minuto hagan la pega. Yo creo que en este minuto o en esta instancia del nuevo gobierno hay una forma distinta de evaluar el trabajo que se va a realizar. Debemos recordar que es un gobierno de emergencia que tiene o que tenía tres pilares fundamentales, que es el de la seguridad, la reactivación económica y la gestión en materias sociales. Y a este se le agrega un cuarto a propósito de la reconstrucción en la octava región, a propósito de los incendios que han acontecido los últimos días. Y eso se va a ser medido de una forma distinta a lo que aconteció con el tradicional lenguaje político. Aquí los famosos KPI que se manifiestan en el mundo privado van a ser fundamentales para poder evaluar ese tipo de desempeño que van a tener los nuevos ministros. Y A ver, eso tiene un análisis completamente distinto. Ahora, eso no significa que tienen que ser respaldados de un lenguaje político, porque esto sigue siendo político y recordemos que aquí el gobierno que prescinde de los políticos también tiende a caer en una situación de errores y que tiene que ser mejorado. Pero eso se puede ir analizando o revisando con las diversas personas que van a ir respaldando la labor de estos ministros. Ahora, hay situaciones también muy curiosas porque hay una amplia gama de personas que representan al mundo político, vienen personas de la ex concertación, ex ministro de la presidenta Bachelet, más bien
diputados en ejercicio que representan a Chile Vamos, a demócratas. Entonces hay una serie de elementos que permiten dar una visión distinta. No es el gobierno de un solo partido. Recordemos que José Antonio Kast era el representante de un solo partido. Hoy día vemos que es el gabinete que representa los intereses de una amplia gama del espectro político y que queremos que al final del día pongan el foco en los ejes que señalábamos al principio. Y eso es lo que votó la gente. O sea, al final, recordemos que la gente quiere más seguridad, quiere reactivación económica, quiere empleo y quiere solucionar los problemas de las listas de espera, quiere solucionar el tema de la vivienda en las zonas que han sido dañadas por incendios. Entonces, eso es lo que está esperando hoy día, porque después de 4 años de muchas críticas que tenía el Frente Amplio con su superioridad moral, al final terminó entregando un país bastante en ruinas. Bueno, gran declaración, esta con la que empezamos el programa. Martín, a ver algunos comentarios para que también te puedas explayar un poco, porque hay ¿Qué mucho quiere que que... le diga, don Rodrigo? Yo creo que don hay que- Rafael dijo todo. Sí, no, no, pero hay mucho que abordar. Rafael, por ejemplo, a ver, Rafael señala que dentro de los grandes ejes que tiene este gobierno está el tema de la seguridad. Sin duda, una de las razones por las que se eligió a este gobierno es por el gran déficit que hay hoy día en materia de seguridad. Hay una crisis de orden público evidente. ¿Y qué te parece a ti la nominación de la flamante nueva ministra de Seguridad? Soto Voce, hay algunos que llegaron a comentar que se pensó en ese nombre porque la seguridad es una papa caliente que nadie quería agarrar. Y que Yo estuvieron, creo que efectivamente, diga, diga. yo creo que efectivamente es como dice usted, una papa caliente que nadie quiere agarrar, pero es una muy buena carta la que eligió el presidente electo. La fiscal de Tarapacá, si no me equivoco, o Atacama, por ahí. Perdón, eh, perdón. ¿Qué sabe de ¿Mm? seguridad la fiscal de Atacama? O sea, ha hecho un gran trabajo en esa región. Hemos visto cómo ha luchado ahí con el Tren de Aragua y también estuvo involucrada en el caso de las Fuerzas Armadas con el tema de las drogas. Entonces ahí ha hecho un buen trabajo y ha demostrado ya un buen trabajo persiguiendo los delitos que podríamos verlo reflejado con toda su experiencia en la fiscalía, en el ámbito público, ahora en el Ministerio de Seguridad, que es un gran desafío. Ya. Sí, puede ser. No, bueno, yo aprovecho de señalar algo que de alguna manera deslizaba entre líneas Rafael, es que también la labor de muchos de estos ministros va a ser apoyada por otras líneas de él. O sea, uno podría pensar que en la nominación de la subsecretaría va a aparecer un mayor manejo, tanto en lo técnico, eventualmente en el ámbito político, que va a reforzar la labor de los ministros. Ya, pensemos que así es y que Steiner no es un nombre que sale por descarte. Y llama la atención también, bueno, hay hartas cosas que están llamando la atención, de las declaraciones de Jaime Campos, por ejemplo, que fue categórico. Sí. Nosotros vamos a dejar atrás al peor gobierno que se recuerde desde la vuelta a la democracia. Interesante frase. Me ¿Ah? sorprendió a mí esas declaraciones, no lo conocía mucho, pero me sorprendieron. No, pero muy típico de él, ¿ah? Él tiene una vocación por ese tipo de declaraciones. Esto no es primera vez que lo hace. Pero, Bueno, hay otro nombre que ha suscitado alguna polémica, la ministra de la Mujer. Y para algunos, el haber designado, ya ustedes me ayudan con el nombre de ella, cuyo Judith, perfil es ¿ah? Judith Marín, si no me equivoco. Judith Marín, exactamente, que es evangélica, es que con ese perfil se le buscó precisamente porque parece que este gobierno quiere ponerse en las antípodas de lo que fue la gestión de Antonio Orellana. Un cambio radical. ¿Sí? Es la más joven del gabinete, tiene 30 años, Partido Social Cristiano, y ha dado que hablar. Hemos visto cómo la izquierda ahí ha emitido declaraciones y se han ido en contra de ella, pero yo creo que no puede tener es una superioridad moral muy grande de la izquierda en venir a criticar ahora a la ministra de la Mujer, que fue ratificada el martes por dichos o hechos que han ocurrido anteriormente, ni siquiera han visto su gestión, ni siquiera ha asumido para evaluarlo por lo que ha hecho. Es bastante hipócrita de parte de la izquierda. Y vimos también, salió una declaración de que la ministra Orellana, en un chat de WhatsApp del Frente Amplio, respaldó a Judith Marín. Eso di- lo vi Ya. hace un par de horas. Bastante interesante, me llama la atención. sí, Rafael,
perdona Te iba a Rodrigo, preguntar, que te hay. iba a preguntar eso, ¿no? Sí, Dale. porque efectivamente lo que dice Martín es muy cierto. Al final hay un doble estándar que ha manifestado el Frente Amplio con su altura moral, superioridad moral o como se le denomine, porque al final estamos en presencia de una ministra que es mujer, que es joven, que tiene una forma de pensamiento y que por tanto tiene todo el derecho de tener su libertad, de creer en Dios, de tener una forma de expresar las cosas como estime pertinente y que solo por ser distinto a lo que piensan el Frente Amplio, tiene que ser objeto de crítica, reproche, y eso es algo que la gente ya está aburrida de escuchar ese tipo de lenguaje. En ese sentido, yo creo que hay que dejarla trabajar y cuando tengamos que evaluarla, la tenemos que evaluar por los resultados de su trabajo. Lo que decíamos al comienzo, los famosos KPI del mundo privado, los índices de desempeño van a ser fundamentales para poder decir si el ministro respectivo va a poder hacer, está haciendo una buena pega o si tiene que hacer un cambio o las personas que están alrededor de él van a tener que fortalecer determinadas áreas. Pero eso, que es propio del mundo privado, hay que empezar a ejecutarlo a partir del 11 de marzo. Lo que está haciendo hoy día el Frente Amplio es que como no tiene de dónde agarrarse, está criticando cualquier cosa, incluso aquello que los permite ser de doble estándar, porque ellos eran los principales defensores de las mujeres en las labores propias de la dirección pública. Y hoy día están criticando algo bajo un tema de conciencia. Y estoy de acuerdo del el nivel de crítica de parte de los que hoy día asuman como la nueva oposición, que no sé siquiera si van a calificar para eso realmente, es miserable, ¿ah? El tono de esa crítica es muy, como diría, poco generoso, no, no tiene altura, es una crítica con muy poca altura. Ahora, sí digamos que podría entenderse como un signo político el tomar la decisión de designar como ministra de la mujer a una persona que ha declarado en más de una ocasión que ella es partidaria de terminar con el Ministerio de la Mujer y que puede haber muy buenas razones, entre, dicho sea, para terminar con ese ministerio. Entonces, colocarla a ella de ministra es un signo o una señal política, porque en algún minuto se habló que una de las cosas que pretende este nuevo gobierno también es ir achicando paulatinamente el tamaño del Estado. No vaya a ser que nos vayamos a encontrar con alguna sorpresa hacia más adelante. Mira que a veces uno coloca en la cabeza de una institución un encargado de llevar a cabo el proceso de término de giro, por decirlo así. ¿Ah? Sí, efectivamente, mira, y a propósito de lo que tú señalas de disminuir el Estado, al comienzo, cuando se comenzaron a hablar del tema del gabinete, había muchas nociones del biministro, del triministro y de que iba a haber una reducción sustantiva, pero al final se terminó ejecutando el plan normal. Recordemos que el Ministerio de Seguridad, que es el símbolo hoy día, fue también muy cuestionado. Yo también lo cuestioné mucho porque creo que al final lo único que hizo fue traspasar las competencias del Ministerio del Interior a otro organismo que al final termina generando simplemente puestos de trabajo para más personas y no viene a ser eficiente lo que realmente queremos, que es disminuir la ocurrencia de delitos. Y hoy día tenemos a una figura de renombre en la persecución penal, que es distinto a la gestión de seguridad, pero que yo creo que bajo esa experiencia sí le va a permitir hacer una muy buena gestión. Esperemos que así sea. Quiero llevarlos dentro del tema de que estamos hablando, que es el nuevo gabinete, a una arista, me parece interesante que la comentemos. Ustedes probablemente saben, mejor que yo, que esta última elección, y así lo ha dicho mucha gente, dejaría aparentemente atrás uno de los clivajes que tuvo mayor persistencia en los últimos 40 años de la política chilena, como fue pro-Pinochet, anti-Pinochet, ¿no? Estar cerca del pinochetismo o lejos del pinochetismo fue un clivaje muy dominante en la política chilena y se expresaba en una cierta persistencia de ciertos resultados electorales muy similares a lo que fue el plebiscito de sí y el no cuando terminaba el gobierno de Augusto Pinochet. Entonces, eso se repetía sobre todo en escenarios de segunda vuelta y eso llevó a muchos analistas a pensar que había una persistencia de ese clivaje, tarde o temprano las personas les decían yo no puedo permitir que una persona cercana a Pinochet. Sin embargo, hoy día ya hay quienes sostienen que ese clivaje terminó y que hemos derivado, o sea, fundamentalmente por efecto de lo que fue el octubrismo y que el nuevo clivaje está más centrado ahí y que de alguna manera los resultados electorales hoy día empiezan a anclarse un poco en el resultado de lo que fue el plebiscito de salida
del primer proceso constituyente, que efectivamente ese es el resultado que de alguna manera se proyectó en lo que fue la presidencial, casi con calco, lo cual habla de que hoy día la gran energía que está moviendo el sistema político se desplazó, está en otro lado. Sin embargo, una de las críticas que se ha tratado de levantar oportunistamente, yo lo creo, y apresuradamente, es la crítica de decir que hay dos ministros pinochetistas, ya lo habrán escuchado, que uno es Barros y el otro es eh, El de justicia, que no me acuerdo el apellido. Rau, no, es Rabat, apellido Rabat. Fernando Rabat. Entonces, y la crítica ha sido esa, digamos. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre, primero, si a juicio de usted no, esta acusación de pinochetismo es una acusación relevante, ya no pesa y bueno, y si esto no presagia también un poco una estrategia errónea, pero que va a acompañar por lo menos algunos meses a contar de marzo en adelante la gestión de Cast. Les doy la palabra, si les merece algún comentario todo esto. ¿Mm? ¿Martín? No, mira, en el caso particular mío, yo creo que esta discusión de quién es pinochetista o no pinochetista es bastante añejo y los únicos que sacan a relucir este tema es simplemente la izquierda más extrema, porque como no existen argumentos para poder llevar sobre la mesa a un análisis real o eficiente de las personas que se están postulando o que hoy día van a ejercer esos cargos, tienen que recurrir a este tipo de argumentos que al final la gente del día a día, la que está esperando que se solucione la lista de espera, la que están esperando que tengan una mejor vivienda o que se haga una reconstrucción o que existan mejores sueldos para los empleos que se tienen que ir creando, no están pendientes de esta discusión que ya es histórica. Si la persona del presidente Pinochet aconteció hace 50 años, entonces, sinceramente, están absolutamente fuera de tiesto. Vamos a dejarlo usar esa expresión. Y yo creo que las personas que se están mencionando, los dos ministros que se les califica de esta forma, son personas con una alta calificación en las labores que realizan. Son abogados de mucho prestigio. Uno de ellos, el ministro de Justicia, pertenecía al estudio de Pablo Rodríguez Grez, que si bien también fue defensor del presidente Pinochet, es reconocido por todos los medios como uno de los más grandes abogados que ha habido en Chile, a nivel académico, a nivel de abogado litigante, porque realmente es una persona brillante. Yo no lo conocí personalmente, pero sí he leído muchos de sus libros y son libros muy entretenidos. Conozco muchos abogados que les tocó alegar con Pablo Rodríguez y realmente decían de que era realmente un espectáculo de argumentación jurídica. Entonces, si trabajan en ese estudio, o el colega Fernando Barros también tiene un estudio jurídico de mucho prestigio y todos los clientes que él ha tenido han reconocido su capacidad, tenemos que analizarlo en función de eso, no por la opinión política que pudiesen haber tenido en el pasado o por los clientes que pudiesen haber tenido en el pasado, porque al final eso también limita mucho y es muy cuestionable que al final el ejercicio libre de la profesión permite también defender a muchas personas. Nadie se puede quedar sin defensa, como decimos a veces en el gremio de los abogados. Entonces, que le haya tocado defender a determinadas personas no tiene nada que ver con el ejercicio que van a tener que ejercer a partir de ahora. Muy bien, Martín. Concuerdo ahí totalmente con don Rafael. Creo que aquí la izquierda cae nuevamente en este caballito de batalla que tienen, que es la dictadura, aquí y Pinochet, y empezar ahí a levantar eso nuevamente. Y es para empezar estamos viendo cómo se está moldeando lo que va a ser la oposición, el nivel de bajeza que van a tener las críticas y todo los comentarios que hacen ellos. Pero nuevamente volvemos atrás con lo que pasa con la ministra de la Mujer. Evaluémosla por la gestión, por lo que va a hacer. Cuando esté en el cargo, evaluemos cómo trabaja y cómo realiza su ministerio. Ok, vamos a hacer, por último, en este tema, permítanme, hagamos un ejercicio prospectivo juntos y que nos acompañen nuestros auditores. Ahí, por favor, cada uno, sintonícese, hagamos un ejercicio imaginativo y veamos cómo se viene este primer año. Y uno puede ver, en principio, hay oportunidades y hay nubarrones.
hay un precio del dólar tremendamente interesante, histórico. Puede ser una oportunidad interesante desde el punto de vista de la recaudación. Eh, hay una gran parte del país, no total, pero hay una parte no menor de Chile donde está todo por reconstruir. Y eso es una oportunidad. Sobre todo porque también asoma como una de las cartas fuertes de este gobierno un ministro extremadamente ejecutivo y técnico, que es el caso de Iván Poduje, que ahora vamos a ver de qué está hecho, porque él no brilla por la simpatía precisamente, pero es un hombre que hace cosas y que es muy acerado en la crítica. ¿Ah? Entonces, va a haber muchas miradas puestas en el desempeño de la reconstrucción, pero puede ser una extraordinaria oportunidad. Pero esto lo estoy esbozando, pero también hay nubarrones. ¿Ah? Y el gran nubarrón que siempre anda dando vuelta es la reedición del octubrismo, para decirlo en síntesis, con matices. Así que quiero brevemente que hagamos este pequeño escenario, este pequeño ejercicio prospectivo. Parto contigo, Martín. ¿Cómo viene este 2026 para el nuevo gobierno? Mm, sí, el tema de la reconstrucción que mencionó usted, veíamos a Iván Poduje hoy día, si no me equivoco, vi un video de él ahí en el terreno, en la zona cero, en Penco, en la zona afectada, y ayer también al presidente electo. Pensando eso, yo veo con mucha expectativa el tema de la reconstrucción. Creo que es un gran desafío, pero creo que Iván Poduje es un gran profesional y va a tener la capacidad de lograr eso. Y pasándolo al octubrismo, creo que está ese fantasma que podría aparecer. Y yo creo que se está organizando la izquierda más radical y va a salir a las calles. Ahí tenemos que estar atentos y que el gobierno se ponga mano firme nomás y que se demuestre y se respete la ley. Rafa, Sí, mira, en todo gobierno siempre van a haber momentos altos y quizás momentos un poco más difíciles. Eso es imposible de evitar. Y las expectativas que también se han generado son importantes. Pero también recordemos que la forma que entrega el gobierno del presidente Boric no son las mejores. Todos los índices de desempeño del gobierno actual son nefastas, son malas, son negativas. Entonces, cuando se comienza a trabajar con sentido de urgencia, como lo ha planteado el presidente José Antonio Caz, claramente se van a empezar a ver resultados distintos y ahí se van a empezar a ver una adhesión de la gente, que va a haber resultados en el día a día, una cosa mucho más positiva. Pero el ministro Poduje, recientemente designado en esa calidad, también ha sido súper enfático presentando propuestas incluso a propósito de lo que fue el incendio de Viña del Mar, el mega incendio, que lo hizo en conjunto también con el equipo del presidente Piñera, que se lo entregaron en bandejas y al final no había que inventar nada y no hicieron nada. El actual gobierno no hizo nada. Entonces, desde ya tienen una experiencia proponiendo soluciones a propósito de Viña del Mar. Los mismos van a poder hacer ahora en la octava región, con Ñuble y la zona de Concepción. Entonces, hay que dejarlos trabajar y analizarlo en función de los resultados que se vayan viendo. El presidente José Antonio Caz dijo que iba a hacer una reconstrucción rápida y eficaz. Esperemos que eso así sea, porque esas expresiones claramente le ponen sentido de urgencia. Aquí no estamos para venir a experimentar, tenemos que venir a solucionar. La fase en que estamos actualmente es de contener a las personas que han perdido todo, que debe ser, en este minuto debe ser una situación muy difícil, pero después viene la situación de la reconstrucción, pero que tú bien decías, Rodrigo, es una tremenda oportunidad. Cuando han habido terremotos en Chile, cuando han habido situaciones de catástrofe, luego viene un crecimiento económico, lamentablemente de una situación negativa viene una situación positiva, precisamente por el impulso que se le da. Y eso genera un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso hay que aprovecharlo. O sea, al final, esta es una gran oportunidad, lamentablemente, porque ha habido mucha gente sufriendo, y que se entienda bien, pero económicamente puede significar una oportunidad para hacer las cosas bien. muy bien, lo vamos a dejar acá porque ya el tiempo nos está apremiando. Vamos a dejar esta primera parte por ahora acá. Mucho que comentar. Yo creo que es interesante también armarse una idea de posibles escenarios. Segunda parte, tenemos temas internacionales que abordar. Está pasando cosas muy interesantes en el mundo. El fenómeno global parece que tiene las horas contadas. Y también tenemos que hablar de Valparaíso. Así que nos vamos lejos y vamos a estar muy cerca a la vez en la segunda parte de este programa. No se muevan, ya volvemos.
Y bien, amigos, ya estamos de regreso acá en Vamos Somos Chilenos para la segunda parte de nuestro programa. Y como anunciábamos al finalizar nuestra primera parte, vamos a retornar hablando de algo que está ocurriendo bastante cerca, algo que nos concierne a todos los porteños, los que vivimos en Valparaíso, y es el informe lapidario de Contraloría, que encontró una gran cantidad de falencias tanto en el ámbito administrativo como financiero de la municipalidad de Valparaíso, detectando una suma de cerca de 18.000 millones de pesos sin rendir. Y sobre este tema hay mucho que decir y cortar. Estamos hablando también que a propósito de esto surgen coletazos, fundamentalmente porque quienes estaban encargados de revisar las cuentas municipales, en este caso había una comisión dentro del Consejo Municipal que la presidía, quien hoy día es la alcaldesa de Valparaíso, aparentemente no hizo bien su trabajo, o algunos suspicaces o malpensados dirán, prefirieron mirar hacia el lado. Muchos dineros de estos que no se rindieron, hay sospechas de que fueron directamente a labores de proselitismo político, financiar a la tribu, pero nada que ver con lo que es el interés de la comuna. Y yo agregaría, pese a que no están incluidos en este informe de Contraloría, sería bueno también preguntar una vez más qué pasó con los dineros que la Municipalidad de Valparaíso dedicó al proceso constituyente, en lo que es un caso evidente de malversación de caudales. Y ahí estuvieron involucrados los concejales de aquel tiempo y también el, al- el alcalde Char. Y la Corte Suprema declaró que esa ordenanza que se dictó para tomar platas del municipio, platas municipales y tirarlas a ese proceso, era una ordenanza total, completa y absolutamente ilegal. Bueno, dejo la palabra, por favor. Empezamos en este bloque. Rafael, tienes la palabra. Un hombre porteño, un hombre que también fue candidato a la alcaldía de Valparaíso. Algo tendrás que decir. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que aquí se toca la fibra como porteño, porque los que estamos todos los días en la ciudad estamos realmente desesperanzados con lo que acontece. Caminar por Valparaíso es triste, es angustiante que esté en ruinas, si bien puede estar un poquito más limpio en algunas calles, sigue siendo una ciudad deprimente porque lo está pasando mal. Y cuando observamos que no solamente no hay gestión de recuperar la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, que es capital cultural, sino que también hay una situación económica, administrativa, financiera, de desorden tal, al final uno se termina preguntando, al final, ¿qué podemos hacer por Valparaíso? ¿Cómo responden las actuales autoridades? Tú, Rodrigo, también fuiste candidato a alcalde en el mismo momento que fui yo, y yo recuerdo en un debate que se hizo en Televisión Nacional, en que a mí me emplazaba la actual alcaldesa Camila Nieto, y yo después le hice la contrapregunta diciendo, usted era la presidenta de la Comisión Finanza, ¿y qué hizo para poder supervigilar la situación financiera de la ciudad? Ahí estábamos recién conociendo la respuesta a un oficio de Contraloría que había solicitado el diputado Andrés Celis, que fue también un acierto para la situación que estaba viviendo Valparaíso. Y respondió prácticamente como un logro el hecho de presidir la comisión. Y el hecho de presidir la comisión es prácticamente hacerse responsable por no fiscalizar adecuadamente el desastre administrativo y económico que tiene o que tenía, y que hoy día observamos las consecuencias, del antiguo alcalde Char, porque al final, volvemos al tema de los índices de desempeño, todos los índices de desempeño de ese alcalde son negativos, absolutamente negativos. ¿Y quién termina padeciendo las consecuencias? Los porteños y la ciudad. Ojalá se hagan efectivas las responsabilidades no solamente administrativas, sino que también penales, porque si así como tú lo señalas, Rodrigo, que hay una situación de malversación de caudales por destinar a una situación netamente política e ideológica, porque al final había un componente ideológico en ese proceso constituyente, y que además ahora destinaban recursos para los procesos electorales de los
amigos o amigas del antiguo alcalde es claramente reírse de los porteños, porque al final los dineros de los porteños no quedan en los porteños, sino que los amigos o más cercanos del alcalde. Y eso es digno de reproche y digno de que tiene que ser modificado a la brevedad posible, porque al final no podemos seguir padeciendo estas consecuencias. Sí, agregamos a esto que he dicho y ahora te doy la palabra, Martín, pero también agrava esta situación también saber, enterarnos hoy día por los medios de comunicación que, no sé si alguna gente recuerda el malogrado proyecto del Parque Pumpín, pero quienes estaban a cargo de ese proyecto demandaron al municipio y hoy día hay acusaciones además de que había habido una negligencia grave en la defensa de los intereses municipales por parte del equipo jurídico, el actual equipo jurídico, ¿ah? Que no habría presentado los recursos oportunamente, que se habría quedado con escrito fuera de plazo, lo cual agrava las cosas porque además de la situación financiera ya descrita por Rafael y que está siendo materia, o sea, ha sido objeto de severos cuestionamientos y esto puede tener responsabilidades, como dice bien Rafael, en el ámbito administrativo y judicial, ¿eh? Se agrava esta otra situación que, según algunos, hasta podría abrir el camino a una acusación por notable abandono, que sería ya como quien dice, enterrarle los clavos a esta pobre ciudad que, pucha, necesita buenas manos para gestionar. Martín. Sí, concuerdo totalmente con usted. Esta es una situación muy grave. Demuestra una vez más la mala gestión que tuvo el alcalde Char en Valparaíso. Fueron 8 años que la comuna no mejoró, sino empeoró y lo podemos ver. Y como dicen ustedes, hay responsables que tienen que asumir las consecuencias y esperemos eso se vea reflejado en los próximos meses, mediante vaya transcurriendo la investigación. Ojalá llegue el día de que Valparaíso vuelva a crecer, a florecer y podamos ver el Valparaíso que era antes, que muchos recuerdan. Sí. Sí, aquí yo doy una lectura sumaria, pero los cargos formulados por Contraloría incluyen 18.000 millones de pesos sin rendición contable, deficiente control de las cuentas municipales, observaciones al registro de asistencia a autoridades y funcionarios, o sea, ahí se manipuló el registro de cualquier forma, digamos, vulneraciones al principio de probidad, realización de actividades de carácter electoral en horario laboral, atrasos graves en la realización de sumarios administrativos. Y de hecho ha sido la propia Contraloría la que efectivamente ha ordenado el envío de los antecedentes al Ministerio Público por la posible existencia de delito. Entonces, ahí me estaba quedando sin video. Entonces, esta es una situación requete contra compleja y nos obliga a pensar también, bueno, en el futuro de la ciudad, algo de lo que ya me gustaría hablar en la última parte, pero a propósito de un tema que aparentemente no tiene ninguna relación, pero yo creo que sí la tiene, que es el tema internacional. Nosotros en Espera, este... perdona, Sí, Rodrigo, que nos sí, sí, pasemos por favor. al tema internacional. Lo que pasa es que la situación de Valparaíso es tan grotesca, tan grave, que al final uno se cuestiona dónde están los recursos, los 17.000 millones de pesos que al final están siendo objeto de escándalo, porque es mucha plata. Y Valparaíso es una ciudad pobre en el sentido de que genera pocos recursos para su administración como ciudad. Y si los pocos recursos que se generan se terminan dilapidando de esta forma por desorden administrativo, en la falta de respeto que hay contra los porteños es total. No, claro, yo siempre pienso en España antiguamente, había una frase que se acuñó para reírse un poco del sistema democrático que decía que la democracia era el régimen de gobierno que consiste en ganar dinero de los ricos, votos de los pobres y ponerlos de acuerdo los unos con los otros. Pero yo haría la siguiente modificación, yo diría, aquí hay una coalición que llegó a ganarse los votos de los pobres con promesas estrambóticas, rimbombantes, muy sonoras y a meterle la mano al erario público que precisamente son recursos pensados para mejorar la calidad de la vida de esos mismos sectores. Entonces, le saco los votos por un lado y saco la plata por otro lado. Y eso es grotesco, es grosero. Hace estéril toda posibilidad de pensar en la democracia seriamente, digamos. Esto es un daño a la democracia, un daño a la credibilidad de la función pública, y por supuesto es un daño muy grande para tratar de sacar a Valparaíso
de la situación en la cual se encuentra. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Rafael. O sea, esto no es un tema menor. Tiene que haber investigación y se tiene que llegar hasta el fondo de este asunto, incluyendo que si hay mérito para una acusación por notable, bueno, pues se tendrá que hacer. Algo que yo en términos personales lamentaría mucho y lo lamento especialmente por la ciudad, porque nosotros necesitamos cierta continuidad en el desempeño de las funciones. Eh, pero bueno, hay que hacerse cargo también de los lastres con que cada actor carga, porque hay actores que hoy día te están tratando de enderezar sus acciones, pero cargan con un lastre importante en el pasado y tienen que responder un poco, yo creo lamentablemente, pero es así, tienen que responder también por lo que no hicieron cuando debieron haber actuado. Efectivamente. Eh, bueno, miren, en este minuto, y esto es un tema que me gustaría que lo abordáramos, porque todos los analistas internacionales están hablando de un giro copernicano dentro de lo que es la agenda mundial. El mundo está en una transformación, el equilibrio internacional está cambiando, las Naciones Unidas ya no corren, la OTAN se termina, el foro de Davos fue la última visita tal vez que uno podría esperar de un presidente norteamericano que lejos de ir a prestar su ascenso, su consentimiento, su, ¿cómo diría yo?, su buen espíritu a la cumbre fue a dinamitarla. Sepan nuestros auditores que esta cumbre de Davos termina llena de incidentes. Christine Lagarde se levantó furiosa, no asistió a la cena, a la última cena que se suele dar. Eh, en esa misma cena, Al Gore, uno de los grandes patriarcas del mundo global, terminó gritando. Eh, Donald Trump, bueno, no directamente él, pero personas de su entorno fueron oradores dentro de este encuentro para criticar con mucha dureza lo que es el proyecto globalista, que ha ido, lo han dicho ellos, en directo perjuicio de las clases trabajadoras de los Estados Unidos. Y mientras tanto, se está anunciando o en la continuación de lo que es un reparto del mundo en esferas de influencia. Los chinos y el sudeste asiático por un lado, los Estados Unidos y toda América, incluyendo el Ártico, y ahí es donde entra en la ecuación Groenlandia, y ahí es donde entra en la ecuación Canadá, que son al final dos dimensiones del mismo tema. Estados Unidos no va a renunciar a la posición geopolítica, geoestratégica de controlar el Ártico, con todo lo que eso implica, porque ahí hay metales, minerales, tierras raras, y un montón de cosas. Y hay una posición no menor, porque está equidistante. Groenlandia, ese pedazo de hielo que dice, está equidistante de Siberia y de Alaska. Entonces, no es menor quien tiene el control ahí. Y en ese escenario, Chile tiene que habérselas. Y perdonen que me tome un minuto, pero yo creo que este es el momento en que es urgente darle un nuevo significado a la acción política. Vale la pena preguntarse, ¿tiene sentido seguir utilizando el método que implica enardecer los ánimos como herramienta de transformación, tratar de excitar el viejo rencor de Caín por su hermano Abel, como una manera de generar las transformaciones que la sociedad requiere? Yo creo que evidentemente no. O sea, cada vez que veo un político en Chile o en el extranjero que hace un encendido discurso porque lo que quiere es calentar los ánimos para que alguien vaya y destruya, yo digo, este tipo no entendió nada, no entendió absolutamente nada. En el caso de Valparaíso, a mí me llega a dar vergüenza el nivel de ciertos actores, no voy a dar los nombres, ¿ah? Me dan todas las ganas, pero me llega a dar vergüenza que andan con es otra de las grandes estupideces que dejó el irresponsable Jorge Char de los territorios, con los territories, ¿ah? Andan tratando de exacerbar la rabia por donde salga, por donde sea posible. Entonces, para negarse a todo por principio. Si vamos a hablar del tema de la expansión portuaria, no, son los capitalistas, son los malos contra los buenos. Si vamos a hablar del tema de Playa San Mateo,
Otra vez, no, ahí, otra vez el mundo de la empresa privada que quiere destruir. O sea, ya la manera de que quiere destruir un entorno natural como es la playa de San Mateo, reducto del Chungungu, y han inventado cada cosa de San Mateo que me llega a dar pena. Entonces, es verdad. Entonces yo te digo, yo creo que al revés, nosotros en Chile, que somos un país pequeño, tenemos en este momento de grandes transformaciones la oportunidad de darle un significado distinto a la política, trabajar desde otro paradigma. ¿Cuál? El paradigma de la colaboración. Yo creo que no tenemos alternativa. O entendemos eso y creo que tal vez ese es un buen signo. Tú lo mencionabas al principio, Rafael, cuando decía, tenemos un presidente que está dispuesto a invitar a Jimena Rincón, a Jaime Campos, a exministros. O sea, él está tratando de decir, vamos a trabajar desde un paradigma distinto, el paradigma de la colaboración. Bueno, yo creo que efectivamente no tenemos alternativa. Les dejo la palabra sobre este asunto. Davos, el mundo global. Adiós al mundo global, se acabó la globalización, volvemos al viejo mundo proteccionista, el mundo de los aranceles, el mundo de las zonas de influencia. ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, mira, efectivamente han ocurrido en los últimos meses una cantidad de hechos a nivel internacional que efectivamente permite concluir que hay una nueva mirada, un nuevo orden mundial quizás, pero hay que tener en consideración lo siguiente, han habido muchas personas que han dicho dónde está el derecho internacional, se está pasando a llevar el derecho internacional, pero dónde estuvo el derecho internacional en situaciones tan dramáticas que han estado viviendo los pueblos. Recordemos la situación de Gaza. ¿Dónde estuvo el derecho internacional para prever una situación como esa? La situación de Ucrania con Rusia. ¿Dónde estuvo el derecho internacional ahí? ¿Para qué decir lo que aconteció en Venezuela? Un pueblo oprimido, 8 millones de venezolanos saliendo de su país precisamente porque una narcodictadura estaba vulnerando los derechos fundamentales de los venezolanos. ¿Y dónde estuvo el derecho internacional? Estamos esperando que venga una catástrofe de proporciones épicas para decir hay que reinventar todo, como aconteció después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a establecer nuevos criterios de orden mundial para poder darle fuerza obligatoria al derecho, y que me parece súper bien, pero tenemos que darle fuerza obligatoria en todo momento, no solamente cuando ya la situación se ha escapado de las manos. Yo igual creo que el presidente Trump ha tenido una visión súper estratégica, ha sido súper adecuado a algunas medidas que ha tomado y ha permitido, a veces molesta cuando se cambian el curso normal de las cosas, pero recordemos que muchas de estas instituciones globalistas, muchas de estas instituciones de izquierda que se han establecido al amparo de Naciones Unidas, al amparo de organizaciones internacionales, solo terminan sirviendo para un sueldo de esas mismas personas de izquierda, pero al final los resultados concretos para garantizar la paz mundial no se ven traducidas. Acabo de citar 3 ejemplos que permiten corroborar aquello. Entonces, quizás a veces es necesario este movimiento para poder decir hay que hacer las cosas correctamente. Y el presidente Trump ha ido en esa línea forzando quizás de algún modo que estas cosas se tienen que realizar de un modo distinto, porque anteriormente los otros presidentes que ha tenido Estados Unidos han pasado los años y difícilmente tuvo soluciones concretas. Lo de Venezuela es claramente el mayor ejemplo de la eficiencia en la relación que ha impuesto o que ha dado Donald Trump. Y si eso lo proyectamos a nuestro país o a las situaciones comerciales a propósito de los aranceles, Estados Unidos al principio estaba muy generando un escosor mundial cuando recién asume Donald Trump y aplicando los aranceles, y hoy día observamos que la economía estadounidense está prosperando, está creciendo. Y si crece Estados Unidos, genera un efecto expansivo, empiezan a crecer las demás economías. Es un efecto, un círculo virtuoso. Entonces, de una u otra manera, parece que tiene razón el presidente Trump. Es muy interesante, claro, una suerte de Napoleón del mundo contemporáneo, ¿ah? Un hombre de mucha habilidad y lo está demostrando. Martín, de tu opinión también, y te agrego, por si lo quieres comentar, hay un caso que está ocurriendo aquí frente a nuestras narices. ¿Qué está ocurriendo en Irán? Más de 30.000 muertos, algunos hablan de 41.000 muertos.
una represión brutal. ¿Qué hace la comunidad internacional con Irán? Etcétera, ¿ya? Martín. Buen punto ahí con Irán, más de 30.000 muertos. ¿Y dónde está el derecho internacional? Ah, ahí es cuando les conviene nomás a la izquierda ocupar ese argumento del derecho internacional, pero cuando ellos se ven afectados, son ellos los que están provocando esa crisis, se quedan calladitos. Y lo vemos ahora con esta especie, como decía don Rafael, del nuevo orden que está generando ahí un poco de la mano con Estados Unidos y Donald Trump, de estas declaraciones directas, estas medidas estratégicas que están dando soluciones, por así decirlo, por lo menos acá en Venezuela, que es algo que va a favorecer por lo menos a toda América Latina. Lo vemos ahora con Groenlandia, que al parecer ya hay un acuerdo con Dinamarca y la OTAN, parece que hay un acuerdo ahí. Como decía don Rodrigo, viene de Canadá al parecer. Sí. Y vimos hace poco ahora se confirmó que Estados Unidos sale de la OMS, al igual que ya salió de varias organizaciones de la ONU. Eso también es una clara señal que está dando, que estas organizaciones mundiales se están cayendo, ya no están sirviendo, básicamente nunca sirvieron para ayudar en todo el tema de la paz mundial y esas cosas que por lo menos para eso fueron creadas. Ese era el fin o el propósito. Eh, y estamos viendo este nuevo orden que va a mover un poco lo que va a hacer los próximos años y sin duda va a favorecer o afectar de alguna u otra manera a Chile. Algo que le querría agregar, hay un tema que en algún minuto va a haber que abordar. El propio Estados Unidos está viendo lo que algunos identifican como una suerte de cuasi guerra civil o una especie de clima de guerra interna. Hay facciones que están claramente enfrentadas. Por un lado, algunos ponen ahí a los Clinton, a Obama, a Soros. Por otro lado está esta mirada que es difícil establecer si eso es derecha o izquierda, Rafael, dicho sea, es que aquí las palabras nos traicionan, pero digamos globalista por un lado y no globalista por otro, porque ve la realidad con un pragmatismo muy distinto, digamos. Y el otro tema que está dando vuelta acá, yo diría, también tendremos que hacernos cargo de esto, es ¿qué está pasando con el fenómeno político propiamente tal? Una política que se hace hoy día con redes sociales, con mensajes cortos, con Twitter, que es mucho más bueno, por lo menos en la relación de los actores de la política con el pueblo, con los ciudadanos. Es una relación que ya no está mediada por la racionalidad o como se entendió el fenómeno, incluso estéticamente, hay cambios estéticos innegables en las formas de hablar, en las formas de vestir, en las formas de construir el discurso. Tipos como, para decirlo, a ver, como Javier Milei o el mismo Boric, habrían sido imposible que hubieran llegado ejercer el cargo de presidente hace 50 60 años atrás. Eso no era posible, simplemente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué posibilidades reales tiene por decir, el juego político construido a partir de estas nuevas herramientas o con estos nuevos supuestos? La veo complicado yo esa cosa. Sí, mira, es súper interesante los dos puntos que acaba de señalar, sobre todo el último, porque el avance de la tecnología para hacer política es realmente notable y para qué decir lo que va a ocurrir en 5 años más, que quizás no sabemos, no llegamos a dimensionar las herramientas tecnológicas que se van a permitir hacer política, pero la velocidad de la información que tienen las redes sociales para poder dar a conocer un mensaje quizás mucho más corto, mucho más preciso y mucho más objetivo, dirigido a un objetivo concreto, es mucho más eficiente. Pero yo agregaría un tercer punto, el mensaje que está dando Estados Unidos a propósito de su avance en materia militar. Todo lo que ha desarrollado o el ejemplo que dio en Venezuela es de una jugada de ajedrez brillante en materia militar. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que se demoró Estados Unidos en generar esta acción, si uno la compara con Rusia y Ucrania, es claramente los polos están en avance muy distinto. Totalmente de acuerdo. Martín, rápidamente, que nos queda poco tiempo. No, concuerdo totalmente con lo que mencionaba ahí don Rafael. Hay que estar atento nomás a lo que se viene. Es algo bastante impredecible. Es algo bastante impredecible. Estamos en un mundo en permanente transformación, por lo mismo, yo no me cansaré de decir, sobre todo a quienes nos están escuchando, la verdadera
vocación de la política es una vocación de rebeldía, porque siempre la política busca la transformación de lo dado. Pero la única manera de cambiar las cosas es desde la comprensión. Y no es posible comprender si no se estudia, si no se reflexiona. Mi invitación entonces a todos los actores de la política, y sobre todo a los más jóvenes, por favor, no hablemos del mundo como me gustaría que fuese o como me lo contaron. Vayan a la realidad sin prejuicio, con dureza y esfuércense por comprender. Así que pónganse manos a la obra, los verdaderos revolucionarios de este tiempo, y pónganse a estudiar. Eso es lo que les puedo decir. Para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente, Martín, Rafael, gustazo de tenerte en el programa y tenemos que seguir juntos. Y a todos quienes escucharon esta emisión de Vamos Somos Chilenos, seguimos sintonizados, están pasando muchas cosas, así que algo habrá que decir. Cuídense mucho, un abrazo. Chao, chao.